comenzamos. Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea el horario al cual nos estés viendo o nos estés escuchando. Recuerden que estamos en todas las plataformas, estamos en Spotify, en YouTube y en Facebook. Ahí nos pueden ver o nos pueden escuchar. Y pues gracias por estar con nosotros. Este es nuestro capítulo número 40. Yo sí sabía, no estaba calando el día. Ay, ¿tú sí sabías? ¿Tú sí sabías? Ah, yo no pues sabía. Sí, te digo que ya traigo acá la cuenta. Qué bueno. 40. Muy bien. Bueno, este es nuestro capítulo número 40. Yael, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Jessy, contento, feliz de poder estar aquí compartiendo el día de hoy y ya después de traer a bastantes invitados durante todo este tiempo, hoy, Oye, sí, no habíamos parado hoy de nuevo invitados. volvemos a estar solamente tú y yo, entonces eso está padrísimo. Vamos a meternos de lleno al tema porque luego me dicen que dura mucho la introducción. Así que vamos a hacer que valga tu tiempo que estés aquí. Sobre todo es un tema que tú fuiste quien lo propuso, que está muy de moda el día de hoy y que me parece una maravillosa manera de empezar pues el día de hoy. Bueno, si lo estás escuchando en la mañana. Así que está padrísimo. Cuéntanos, Jessy, de qué se va a tratar, qué vamos a hacer, qué es lo que Pues vamos a mira, hablar. el tema del día de hoy es la importancia de las emociones. ¿Y cuál es la importancia? Pues realmente ahorita con la película esta que salió nueva de Intensamente 2, que yo la amé, la verdad. Yo la amé porque pues ahí ponen todas las emociones que normalmente no distinguimos de dónde vienen, por qué vienen y así. Entonces pues yo le dije a Yael, por favor, haz un capítulo acerca de la importancia de las emociones. Fíjate que tocando ese tema de Riley, espérate cuando... Cuando pierdo otra vez el Cruz Azul. No manches, ya sé. Bueno, tocando ese tema, la película como película, como cortometraje, bueno, pues no cortometraje, pero como tal película y entretenimiento me gustó. Pero no es como siempre la realidad en cuanto, no sé si se debe entender bien todo el mensaje, ¿no? Y entonces, vamos a enfocarnos hoy literalmente al tema emocional, ¿no? Tomamos como referencia esta película que se puso de moda, pero en realidad, si tú no sabes qué pasa, qué sucede con las emociones, cómo manejar una emoción, cómo aceptar una emoción, cómo sentir una emoción, qué es una emoción, y la importancia de cada una de estas emociones, pues bueno, esto va a ser para ti. Así que, Jessy, dinos por dónde empezamos. Comenzamos. Pues lo primero, Yael, ¿qué es una emoción? No sé, dime tú. No, vámonos por partes, ¿no? Que eso es algo de lo primerito que en la película no me encantó, ¿no? O sea, el tema de que, por ejemplo, pues aburrimiento como tal no es una emoción, la ansiedad no es una emoción, ¿qué es la envidia? No es una emoción. O sea, en realidad vamos a poner las cartas bien como que sobre la mesa, ¿no? Okay. Hay una diferencia grandísima entre una emoción y un estado de ánimo. La emoción dura 9 segundos. No puede durar más de 9 segundos. O sea, es nada más 9 segundos y están enfocadas literalmente a la sobrevivencia, que son estas 5 emociones básicas, que sí son las que aparecen en la película. Y vamos a definir la palabra emoción. La emoción es energía en movimiento. Eso es emoción, ¿no? Okay. Y entonces, en realidad, yo creo que a lo mejor la gran mayoría de las personas se fueron con la idea de que llegaron nuevas emociones. Pues yo. Pero, o sea, por eso te digo, la película y cuando hablan de la integración de las emociones es maravillosa, es muy buena. Pero no termina de ser la realidad del todo, ¿no? Entonces, esta parte emocional, primero vamos a aprender a identificar eso. O sea, mi emoción no dura más de 9 segundos. Okay. Después de eso termina siendo, es como que dejas de sentirlo, pero ¿qué crees? Tenemos entonces esta parte que es la corteza prefrontal, que es, ahora estudié y ahora aprendí el giro del cíngulo, cómo lo interpretamos, y entonces se cuenta que dentro de tu cerebro en realidad llega una emoción, la que tú me digas. Ahorita vamos a poner las básicas, pero ahorita te las explico. Llega una emoción y entonces ¿qué sucede?
yo la vuelvo a pensar después de 9 segundos, entonces vuelvo a sentirla. Se acaban esa emoción, vuelvo a pensarlo, y entonces otros 9 segundos. Se acaba eso, vuelvo a pensarlo, y entonces otra vez 9 segundos. Entonces, en realidad, la emoción se está repitiendo constantemente, porque el cerebro sigue recordándolo. Y entonces es ahí cuando empieza a haber un estado de ánimo. ¿Cómo identificar el estado de ánimo? Cuando ya te enciclaste demasiado en una emoción. Pero no es que la emoción dure todo ese tiempo. La depresión no es tristeza. Es una tristeza, fíjate, sostenida. Ok. Que eso es diferente. Es una tristeza sostenida porque obviamente sucede algo, hay muchos otros factores. Después entramos de lleno en la depresión. Pero hay factores que sostienen esa tristeza, que lo recuerdo constantemente, que pasa constantemente. Ejemplo, muere, a lo mejor fallece alguien que amé, y entonces pues constantemente cuánto recordamos a la persona que falleció. Sí, en estás realidad, recordando toda la vida o todo el tiempo que viviste con esa persona. Exacto, entonces en realidad la emoción es efímera, es rapidísima, por eso hay que practicar en las emociones que te funcionan. Todas funcionan, pero en las que quieras sentir la emoción sostenida, que es aquí donde sostén la emoción, sostén ese entusiasmo sostenido, esa felicidad sostenida, esa paz sostenida, vamos a llamarle de esa manera, ¿no? Entonces, en realidad, sí existen bastantes, por decirlo, más emociones, pero vámonos a las básicas. Sí, las básicas te van a llevar a la sobrevivencia siempre, es modo sobrevivencia. Ahí, en las emociones que que te van a apoyar a sobrevivir, a esas no les importa que la pases de lo mejor, que estés feliz, que estés contenta, que estés disfrutando. Ellas te van a mantener vivas, esa es su función. Ya hablamos precisamente de tristeza, hablamos de asco o desagrado, hablamos de enojo, hablamos de miedo y hablamos de felicidad. Son las básicas que podemos llegar a sentir, ¿no? Y todas van enfocadas a la sobrevivencia. Miedo, pues cuando hay algo que verdaderamente te expone, te está por quitarte la vida, que no conoce tu cerebro, pues bueno, aparece el miedo. Asco, pues para que no ingieras absolutamente nada que no tengas que ingerir. Te da asco, pues para que te alejes de eso y no te vayas a intoxicar, a morir, ni mucho menos, ¿no? El tema del enojo, pues para el poder defenderte, para el poder impulsarte, para el poder proteger. La tristeza, la tristeza es la parte donde podemos admitir o reconocer que algo no está funcionando bien, que algo nos está pasando. Es la alerta roja de que algo en mi vida no está funcionando de la mejor manera. Y la alegría, pues literalmente el ser humano requiere ese júbilo, ese impulso, ese motor para poder tú seguir en la vida. Y la alegría es una de las maneras más padrísimas de poderlo sentir. Entonces, estas son las básicas las que te impulsan a la sobrevivencia. Normalmente vamos a estar oscilando quizás en alguna de ellas, ¿no? De aquí vienen otros, te puedo hablar como de sentimientos que ya es un poquito más alargado, a lo mejor como la paz, la tranquilidad. Podemos hablarle hasta cierto punto del estrés. No te estoy hablando que es una emoción como tal, pero puede ser un sentimiento, puede ser un estado de ánimo. Pero, por ejemplo, los sentimientos pueden ser así como el cúmulo de varias. Puede ser el cúmulo, exacto, de varias. Sí, no, porque si siento alegría y siento, pues no sé, calma, puedo sentir paz. Imagínate, puedo ir de la alegría a la nostalgia súper rápido. Y es un movimiento de sentimientos, pero la emoción en sí es una. ¿No? O sea, por ejemplo, puedo estar alegre, y no sé si te ha pasado que de repente puedo estar alegre, feliz, contento, pero después te me dan ganas de llorar, es que no manches, no puedo creer que lo logré. Pues de ahí viene, o sea, ahí es como muchas emociones en un mismo lugar, ¿no? Y el mensaje de la película que me gusta al final de integrar las emociones es maravilloso, pero eso al final lo explicamos. Lo importante acá es que sepas que tu emoción verdaderamente no dura más de 9 segundos. Tu cerebro es el que constantemente está repitiendo esa emoción. Y entonces es como ahí vas sosteniendo un estado de ánimo. Después de ahí vas sosteniendo un estado precisamente de ánimo, en donde esa constancia de estar recordando y recordando y recordando cierta emoción, entonces es cuando se sostiene y es cuando puede llegar pues ya un tipo de depresión, un tipo de hasta neurosis, por ejemplo, de tanto que estás enojado, un tipo de, ya por ejemplo tu cuerpo lo empieza a sacar por medio de
cuando hay mucho estrés, a veces que te enrojece el cuello, las manos. Ya físico. Ya puede empezar a manifestarlo físicamente, porque haz de cuenta que el cuerpo dice algo como, hey, ¿qué onda? Ya no aguanto acá arriba, o sea, ya sácame de este lugar, por decirlo de alguna manera, apóyame a salir. Y entonces la enfermedad es el último grito de auxilio que tiene el cuerpo. Los que tienen cáncer, por ejemplo, están desarrollando cáncer, es su última chance. Es el last dance, el último baile. Es cuando el cuerpo dice, ya, estoy tan desubicado de lo que verdaderamente estoy sintiendo que requiero voltear las células para atacarnos a nosotros mismos para que veas que hay algo que no está bien. Pero es como en la última oportunidad. Muchos piensan que es como, ya le dio cáncer, ya se va a morir. Pero en realidad es el último chance que te dan para poderlo hacer. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Entonces, eso verdaderamente, Jessie, eso es lo primero que hay que aprender de todo el tema emocional, ¿no? Okay. De todo el tema emocional. Los sentimientos, pues son muchos sentimientos, es decir, puedo estar lleno de sentimientos, ¿no? Pero la emoción es la energía en movimiento, es la emoción que estoy sintiendo en el momento. Y que dura 9 segundos. Y que dura 9 segundos, y que después va a pasar y vas a volverte a acordar y vas a volverte a sentir alegre y vas a volverte a sentir feliz. Y esa parte, Jessie, es la que hay que entender de todo en general, de la película, y pues que como tal, que aburrimiento, que las nuevas que aparecieron no son como tal una emoción, que hay algo bien padrísimo de la ansiedad. La ansiedad no es una emoción. Okay. La ansiedad es un mecanismo de defensa, que debajo de la ansiedad está la emoción. ¿Qué emoción tú te imaginas que haya debajo de la ansiedad? Pues, ¿miedo? Totalmente. En realidad, la ansiedad es una respuesta al miedo. Sí. O sea, no es la emoción no es la ansiedad. La ansiedad es la respuesta al miedo. Okay. El miedo es la emoción, y la ansiedad como es un mecanismo de defensa en donde el cerebro prevé o ve a futuro todos los mecanismos y todos los eventos que pueda haber, para poder evitar cualquier tipo de catástrofe. Okay. Y entonces es una forma de poderte ir manteniendo vivo. No sé si te ha pasado a veces también, Jessie, que la ansiedad, por ejemplo, también te hace hacer muchas cosas. No, o sea, a veces a mí me pasa que entro como en un estado en donde se me prenden los motores y digo, órale, pues aquí ya agarré camino. Pues es una ansiedad como estando un paso adelante. Ya obviamente lo distinto, y también hay que hacer un programa sobre el tema del estrés, el cortisol y toda esta parte, que es algo que he estado estudiando mucho, precisamente por el círculo de hombres que tendremos este mes. Todas las emociones van a ser funcionales, te llevan y tienes un cúmulo de sentimientos y te llevan a un estado de ánimo si tú lo sostienes, pero lo que ya no funciona es, por ejemplo, cuando a veces estamos por dormir y de repente llega este tema de la ansiedad y dice, no he hecho esto. ¿Y si esto? No he hecho aquello. Ajá, entonces ahí es donde... ¿Si pasa aquello? Es donde tenemos que empezar a cuidar que las emociones están allí para que tú las uses. Ok, entonces, ¿yo cómo voy a identificar la emoción? Para poder identificar primeramente una emoción hay que saber conocerlas. Sí. Y hay algo, no sé si aquí nos puedan poner ya en la producción, en la rueda de los sentimientos, que literalmente están toda la rueda de los sentimientos que yo puedo llegar a sentir, y en grande está la emoción, o sea, miedo, y puedo sentir todos estos sentimientos. Asco, puedo sentir todos estos sentimientos. Tristeza, puedo sentir todos estos sentimientos. ¿Ok? Es como que la emoción es esta, y de aquí se derivan estos sentimientos. ¿Ok? Entonces, el primer paso, lo que yo te puedo decir, utiliza eso, y si no, búscalo, ojalá no lo puedan poner aquí, si no, es la rueda de las emociones, así se le llama. La rueda de las emociones, la rueda de los sentimientos. Okay. La puedes encontrar ahí en internet, y literalmente, Jessie, te lo pone por colorcitos. O sea, te lo pone por colorcitos. Desconozco si son los mismos que los de la película, pero entonces te dice, la emoción es esta, y puedes sentir también de aquí salen todos estos sentimientos. Por ejemplo, tristeza, y a lo mejor decepción, a lo mejor no sé, apatía, cosas así. Y entonces lo primerísimo hay que aprender a conocerlo. Okay. Conocer la gama
de, de sentimientos y de emociones que existe. Eso es lo primero, conócelas, ¿no? Empápate Pues, de eso. si aprendemos la tabla general del fútbol mexicano, que no Ándale. podamos, porque a veces sí le ponemos más atención a cosas así, ¿no? De que no, yo soy un experto en fútbol o yo soy un experto en cualquier cosa. Yo también lo soy, pero Sí, sí, digo, y pues esto es para todos, ¿no? Excepto para los del América, sabemos que ellos no tienen el IQ tan alto. Pero en general, para todos los demás, ¿no? O sea, en general para todos los demás. ya él no le va a la América, ya se Este. dieron cuenta. Un saludo igual a mi amigo Julio que está aquí escuchando. Pero, o sea, a lo que voy es eso, empaparnos de ese tema. Sí. Porque es bien padrísimo cuando le preguntamos a algún, o yo le pregunto a algún varón, oye, ¿cómo te sientes, no? Bien, la palabra Sí, favorita de los pues, es hombres, que es ¿no? la Bien. principal. Y de las mujeres también, o sea, Sí, digo también, hombres bien. porque al final de cuentas Trabajas más con hombres. Sí, son más, menos emocionales. Ujú. Pero ¿cuánto trabajo nos cuesta contactar con una emoción? Imagínate. Ujú. Verdaderamente, ¿cómo estás? No sé si te has preguntado. Por ejemplo, si eres de las personas que normalmente dice, ¿cómo estás? Bien. O si hasta ya está la nueva, ¿no? Que dices, tranquilo, todo en orden. Ujú. Verdaderamente estamos tranquilos, verdaderamente estamos en orden. Por ejemplo, cada vez que tú me preguntas aquí, ¿cómo estás? Casi siempre digo, no, pues contento de estar acá. Y sí, porque la emoción dura eso. Pero saliendo de aquí, ¿quién soy? Saliendo de aquí, ¿cómo estoy? Lo primero, conoce tus emociones. Lo segundo, aprende a reconocerlas. ¿Cómo aprendo a reconocerlas? Observa hacia adentro. Ya que sepas cómo es una emoción, ya que sepas qué deriva de esa emoción, qué ¿Qué sentimientos sentimiento derivas. estás teniendo en ese momento? Ajá, ¿qué Ujú. sentimientos deriva de esa emoción? Sí. Entonces, no, pues ahorita estoy así, ¿sabes? O ¿sabes qué? Hoy sí ando triste, hoy sí ando valiendo, hoy de plano no. Ujú. Hoy funciona mucho en pareja, funciona mucho en pareja que a veces no queremos decir que estamos enojados, pero estoy enojado. Ujú. Y cuesta a veces decir esa Cuesta, parte. sí, sí. Y lo que pasa es que, fíjate por qué funciona de esta manera. El cerebro está condicionado a la sobrevivencia. Por eso me cuesta tanto trabajo aceptar y admitir cuando algo no está bien. Porque es aceptar que requiero reparar algo. Y es una manera de decirle a mi cerebro, no digas que algo está mal, porque entonces requiero repararlo y entonces significa que requerimos ponernos en acción. Y entonces verdaderamente nos conviene mayormente a nuestro cerebro, Jessy, admitirle y reconocerle que todo está bien, que todo está tranquilo. Pero entonces no vamos a solucionar nada. Y ahí estamos evadiendo. Por supuesto, si quieres ir al siguiente nivel, tienes que aprender a reconocerte como alguien emocional. No, es que yo no soy tan emocional, yo casi no lloro. No tiene que ver con que llores o no. Ajá. Tiene que ver con la capacidad que tengas para autoconocer en qué emoción estás el día de hoy. Sí, porque normalmente las emociones se le atribuyen mucho a la mujer, ¿no? Por De supuesto. que no, la mujer es la emocional, es la sentimental, es la esto, es la aquello. Entonces cuando les dices bien, pues entonces estás evadiendo y después llega esta parte de ansiedad, de depresión. Por supuesto, porque es una la Todo emoción es acumulado. energía en movimiento. La energía estancada y la energía que no se exponga y que no se saque al mundo real, entonces se contiene y se multiplica. Ujú. Entonces imagínate a alguien que sintió tristeza y que entonces lo reprime y lo reprime y lo reprime y lo reprime. Lo que se reprime se multiplica. Y entonces, ¿qué sucede? Pues tenemos gente con azúcar alto, Ujú. tenemos gente con diabetes, tenemos gente Con hipertensión. hipertensión, tenemos ya problemas en el hígado, o sea, De tiroides. de tiroides, por ejemplo. Ya es cuando el cuerpo dice, aguántame, ¿qué hago con toda esta energía Acumulada. que acumulada que no se pudo? Y un tip grandísimo que lo dice José Luis Parisé: siempre en lo sutil vas a encontrar la solución a lo denso. Ok. ¿Cómo funciona? Por ejemplo, el mar perforaría, o la gota de agua más bien perforaría la roca, Ujú. ¿no? ¿Qué es lo más denso que existe? ¿La roca o la gota de agua? La roca es La mucho más roca. densa. El agua, siendo constante, perfora la piedra. Ujú. Lo más sutil es el agua. Ahora,
¿Cómo se hace un maremoto? ¿Qué verdaderamente es lo que sucede? ¿Qué puede alterar el agua a tal grado? Un tornado. Ujú. El aire no logramos verlo, pero el aire arrasa con muchas otras cosas. Sí, sí. El aire está en todos lados y es mucho más sutil que el agua. Y entonces Porque no lo vemos. no lo vemos, es mucho Cierto. más sutil y entonces hace sus desastres con el agua. Entonces, ¿sabes? A este nivel de tercera dimensión, creemos que la energía a veces es lo que verdaderamente importa, o muchos otros creen que lo físico es lo que verdaderamente importa, pero para que tú puedas tener un cambio en lo físico, necesitas un cambio en lo emocional. Ujú. Y entonces siempre tienes que irte a lo más denso. Yo quiero un buen cuerpo, pero ¿qué tuve que mover en mis emociones, que es lo sutil, para poder lograr algo en lo físico, que es lo denso? Ujú. Y antes de lo emocional, Sí, sí. hay algo aún más sutil. ¿Qué te imaginas que sea? No sé. Porque dices, pero ya es lo emocional es la energía, lo que mueve. ¿Qué más puede haber sutil ahí? ¿Qué más? Lo psíquico. Lo psíquico y tu psique y lo que tú muevas en pensamiento, vas a moverlo en emoción. Ah, pues claro. Lo que tú muevas en emoción, vas a moverlo en acción. Lo que tú muevas en acción, lo vas a convertir en resultado. Por lo tanto, ¿quieres aprender de tus sentimientos y de tus emociones? Aprende de tus pensamientos primero. No, pues ya nos fuimos. Sí, ya sé. Y fíjate, o sea, realmente cuál es la importancia de las emociones, de que te hacen que ahora sí que te eches un clavado dentro de ti, que te digas, a ver, primero, ¿por qué pasó esta situación en la que estabas, ¿no? En este sentimiento que tenías. Y luego ahora sí identificas tu emoción. Y ahora tu emoción va a identificar el pensamiento que tenías, ¿no? Van, O sea, van, sí, van de sí, la sí, mano, van porque, todo de porque la al mano. final de cuentas la emoción, primero ya te dije, tienes que aprender a conocerla, tienes que aprender a saber cuáles son tus sentimientos que pueden salir de esa emoción Ujú. y toda esta parte. Las básicas ya te dije, son estas y de aquí salen muchos sentimientos, ¿no? Pero anterior de eso, una emoción se hizo gracias a un pensamiento, a una psique. Que realmente pues el pensamiento es como tú dijiste, que llega la emoción por estos 9 segundos que estás constantemente pensando y pensando y pensando. En pocas palabras, la emoción es el resultado de un pensamiento. Y entonces tengo la emoción y ya me da la energía y después se va, pero después lo vuelvo a pensar y ahí llega. Y entonces cuando también llega ya sentimientos derivados que pueden ser, ahora sí, una ansiedad, que puede ser ahora sí un aburrimiento, Claro. que puede ser ahora sí una envidia. Por ejemplo, en lugar de ponerle emociones a eso, yo les pondría emociones a las 5 primeras de la película. Los Ujú. demás son sentimientos Ok. derivados de estas emociones, Ujú. ¿no? A lo mejor pondría la ansiedad con el miedo. Sí, sí, A lo sí. mejor pondría el aburrimiento con la tristeza, ¿no? A lo mejor pondría ¿cuál era el otro de ojos bonitos? La envidia. A lo mejor la pondría con cierto enojo, por ejemplo. De ojos bonitos. ¿Sí ves? ¿Cómo, Sí, cómo, sí, cómo sí. van derivándose de allí? Pero Sí, que sí, ellos sí. sean emociones como tal, hay una explicación más Ah, allá sí, de eso. sí. Bueno, que para mí lo rescatable de esa película, que al final no le estamos haciendo ahí pues ay, ¿cómo se llama? Propaganda. Que no le estamos tirando hate tampoco, no crean. Ay, no, a Pues mí para sí mí me lo gustó. rescatable fue eso, ¿no? De que al menos se hablaron de ciertas emociones, aunque, como dices tú, mal definidas, pero se habló. Y ya de perdida, ya mucha gente ya empezó así como, ay, sí, soy, ¿no? Que ya lo ponían en el Facebook. Soy aburrimiento. Que esa es otra, que esa es otra, o sea, Identificarte ya como... el tema de autodiagnosticarte, de Ah, sí. yo soy esa, es como, Sí, sí. aguántame, o sea, se requiere de muchas otras cosas. Por ejemplo, últimamente también se puso de moda es que yo tengo TDA, nada más porque, pues, no puedo concentrarme en hacer mi tarea. Ujú. Pero va más allá de una simple concentración. O sea, hay personas que verdaderamente su TDA, y hay niveles en el TDA. Entonces, que tú ya te me adjudiques el TDA nada más porque dices o encajaste con 2 que 3 cositas, es como, no, aguántame. Que ya
yo creo que la gran mayoría dicen de la película, ¿no? Yo soy ansiedad. Y como tú dices, no es que tirarle hate a la película, al contrario, a mí también me encanta, y sobre todo el mensaje del último, Sí, que es el sí, que sí, quiero, sí, sí. con el que quiero cerrar ahorita. Pero que tú solita estés diagnosticándote todo el tiempo es el autojuicio y la autocrítica que tenemos todos muy fuerte. Y al final estás con el señalamiento Sí, sobre ti. porque entonces, porque imagínate ahora con esto que me salen a veces, que para mí son tonterías, el tema de de que tienes que decirle ella en lugar de ella y todo eso. Ujú. Ya sé que es un tema delicado, pero al final de cuentas, ahora, entonces no podemos, o la ideología muchas veces es que no señales o no encasilles a alguien por su apariencia física, por si le gustan los hombres, mujeres o lo que le guste. Pero nos encasillamos entonces en el tema emocional. Ah, es que ella es bien enojona. Oh, es que ella le da mucha ansiedad. Oh, es que ella es bien triste. O sea, al final de cuentas, fíjate cómo utilizamos el tema de encasillarnos en una emoción. Cuando en realidad eso es lo que queremos detener. Porque la división, o sea, tú no eres ansiedad. Ahora sí que voy a darme el permiso aquí. Tú no eres ansiedad, güey. Tú eres todas en un mismo molde. Todas están allá adentro. Definirte como una como tal solamente te separa del resto, te polariza, que es lo que a mí me encantaría que hoy se entendiera, que somos todas las emociones. Una predominante, por ejemplo, pues claramente que si los vatos vamos a ver esa película, nos vamos a identificar con enojo. Porque nuestra manera de sacar la ansiedad y la tristeza es por medio del enojo. Yo no percibo las emociones igual que tú, mujer. Okay. La mujer, vamos a llamar este término, es más emocional porque entonces llora más, siente más y tiene ciertos aspectos emocionales y su cerebro funciona de manera diferente que al del vato. Pero el vato que se enoja de todo, que se estresa de todo, que está siempre cansado, que no le gusta salir a tomar el aire, el sol, hacer ejercicio, es un vato deprimido. Entonces, no porque él exprese su enojo o su tristeza de manera como enojo, significa que no tiene la tristeza. De hecho, debajo del enojo está la tristeza. Sí. Entonces, no es que tú nada más seas ansiedad o que tengamos que tener un club de amigos en donde él es ansiedad, él es tristeza, él es esto. Si hay uno que le predomina, porque yo sé que está padre. Ya dejamos todas las emociones. Ajá, yo sé que está padre, pero tú eres todas en esas. Y eso es lo que quisiera que integremos, porque eso es fabuloso y es algo que también dice Parisé, que dice, es que el ser humano empezó a dividirse en el momento en el que empezó a concebirse como un humano lejos de un Dios. Y ya sé que esto va a generar bastante impacto a lo mejor, pero la realidad es que tú tienes un solo problema dividido en varios aspectos de tu vida. Okay. Por lo tanto, si tú solucionas ese problema, todos los demás aspectos en tu vida se solucionan, lo económico, lo emocional, lo espiritual, lo recreacional, todo lo que tú me pongas. ¿Cuál es ese conflicto, ese problema? Lo que tienes adentro. Si tú aprendes a manejar lo que llevas adentro de ti, si tú aprendes a manejar el cómo piensas, cómo sientes, cómo hablas, cómo actúas, entonces lo de afuera se va solucionando. ¿No te has puesto a pensar por qué los que consiguen ser exitosos parecería que lo tienen todo? Justo ayer hablaba el ejemplo de una Shakira. ¿Qué movió en el sistema Shakira para ser exitosa, talentosa, guapísima, económicamente estable? Porque el universo así da a manos llenas. Y no sé si te has dado cuenta de las personas que de plano a veces no tienen emocionalmente, no tienen nada. Porque obviamente existe y el quejarse, ¿no? De siempre me va mal, me va mal. Y existe un juego ahí, Jessie, donde en realidad nosotros, si arreglamos adentro, vamos a arreglar afuera. Y incluso Parisé dice, incluso hasta todas las profesiones van conectadas. Todas van conectadas, pero nos dividieron en ingenieros, en licenciados, en arquitectos. Y entonces me voy dando cuenta que todas las profesiones también tienen niveles vibracionales. El nivel vibracional más alto, este ya es otro tema, pero bueno, es el arquitecto. El arquitecto construye, requiere, económicamente le va a ir muy bien. ¿Pero qué crees? Que el arquitecto no se puede desprender de lo psicológico? ¿Pero qué crees? Que tampoco se puede desprender de lo nutricional? ¿Pero qué crees? Que no se puede desprender de la contaduría? ¿Pero qué crees? Que no se puede desprender de la fisioterapia? Y entonces todo está conectado. ¿Pero qué nos dijeron? Al licenciado, al dile ingeniero.
No se puede desprender de la ingeniería. Ok. Todo está conectado, todo. Hasta nosotros, con nuestros compañeros y amigos, contigo, conmigo, con quien nos está escuchando. Y emocionalmente, no es que tengas, no que seas uno nada más. Porque pues sí, obviamente a mí también me dijeron, no, pues es que tú eres enojo. Pues sí, porque es mi manera, ¿verdad? Pero no quiere decir que no tengan las demás. Es una integración del todo, que eso fue lo maravilloso de la película. Que ahorita cerramos con eso, a menos que tengas tu otra cosa ahí, tú dime. Pues ya, para ahora sí, para ir cerrando, nada más, dinos de qué manera podríamos modificar las emociones. Porque me imagino que si hablamos de un pensamiento, pues claro que sí viene una modificación, ¿no? De que siempre me siento triste, siempre estoy muy triste. Por supuesto. Para O muy empezar, alegre. para poder verdaderamente modificar una emoción, primero es aceptarla. Bueno, volvamos a empezar. Primero es conocerlas. Nadie ama lo que no conoce y nadie sabe nada de lo que no conoce. Apréndete la rueda de las emociones. Que ahí yo sé que Eloy nos la va a poner. Va a ver cómo la pone. La rueda de las emociones. Segundo, acéptala. No tienes personitas que dicen, yo nunca estoy triste, nunca estoy enojo. Un día sí vi a una persona que dice, yo no me enojo y me pareció padre su filosofía, pero esa es otra historia. Acepta la emoción, conoce la emoción, acepta la emoción, siéntela. Quiero llorar, llórale. Quiero enojar, enójate. El enojo no está mal. El enojo solamente hay que moverlo de la vibración del enojo y de la frustración a la comprensión, pero es una alquimia. Esa misma emoción, como está dentro de ti, como tú eres todas las emociones, puedes sacarla, trabajarla e irla moviendo. Los que están enojados, los que se enojan constantemente y de repente rompen madres y hacen esto, ¿a poco no se siente bien bonito lo que viene después del enojo? Solamente es la misma emoción, es como si tuvieses una pelotita y esa pelotita va para el enojo, va para la tristeza, va para acá y para todos lados la vas moviendo. Acéptala y después haz algo al respecto. Cambia de hábito, cambia de acción, cambia de lo que requieras cambiar. ¿Ok? Conoce tus emociones. Acepta la emoción que tengas. Siente la emoción que tengas y haz algo al respecto al final. Haz algo al respecto. Ya lloré, pues bueno, me pongo a accionar en eso, en la solución al problema. Ya me enfurecí, ya hice, ya menté madres, bueno, me pongo a solucionar lo que se requiere. Porque ahora, ¿cómo cuidamos nuestras emociones? Cuida tus pensamientos. ¿Qué ingieres? ¿Qué observas? ¿Qué sientes? ¿Qué percibes? ¿Qué escuchas? Todo eso cuenta porque eso es para tus pensamientos. Con base a tus pensamientos vas a tener emociones que te funcionen. ¿Y qué crees? Si tenemos pensamientos y emociones alineados, entonces ¿qué tendremos, Jessy, verdaderamente? Hábitos sanos. No hay forma de que tus emociones y pensamientos estén bien cuidados si tus hábitos no son genuinos y no van acorde a ello. Y eso lo aprendí de mi queridísimo amigo Mau. Los hábitos... Tú quieres saber qué tanta espiritualidad existe, observa los hábitos de esa persona, qué hora se duerme, a qué hora se levanta, hace ejercicio, cómo come, cómo se alimenta, sus relaciones. Entonces, ¿eso por qué funciona? Porque pensó bien, pensó en solucionar, pensó en estar estable, pensó y se llenó de pensamientos positivos. Los pensamientos es lo más sutil, el psique es lo más sutil, después viene la emoción. Y ya después de allí viene una acción, un estilo de vida. Entonces cuida lo que ingieres en tu mente, cuida qué escuchas todos los días, qué piensas todos los días, cuánto agradeces todos los días. Y de allí viene lo demás. Cuánta calma puedes tener a tu cabeza todos los días, ¿no? También. Por supuesto. Es que la meditación, bueno, pues también ese es otro tema. Meditación, es imperante la meditación. Pero... de esa manera, si lo reducimos, conoce tus emociones, acepta tu emoción, siente tu emoción y haz algo al respecto. Listo. En ese orden. Pues muy bien. Así es, Jessy. No, pues excelente capítulo, Yael. Yo esperaba que fuera algo diferente, pero ya siempre me cambian las cosas. Lo que yo pienso.
Y me gusta, muchas gracias, amigo. Y muchas gracias a todos. Recuerden seguirnos, darle like ahí a la página y a todas nuestras redes también. Si les gustó, si les funcionó, pues que lo compartan. Muchas gracias, Jair. Gracias, Jessy. Y al final, recuerda que el punto de todo esto es, tú no eres ansiedad, no eres enojo, no eres tristeza, no eres desagrado. Tú no eres eso. Tú no eres incluso las acciones que haces, te comportas de esa forma, te comportas, pero ser tan agresivo para decir, yo soy eso, sí, yo soy ansiedad, sí, yo soy... Es como si tú solito te estuvieses clavando una cruz en donde ya vas a hacer eso para toda la vida. Tú eres todas esas emociones. Tú eres un objeto, un sentimiento, una persona, que de allí se deriva, eres la madre, centro de todo esto, la matriarca, la nodriza, donde de ahí se derivan todas las demás emociones. Encasillarte en que solamente eres una, no te va a funcionar a poder vivir de la manera más plena. Entonces, el mensaje como tal de la película, cuando todos abrazan esos pensamientos centrales, es que en esos pensamientos centrales todo lo que nos conforma es las emociones integradas. Ese verdaderamente ese mensaje que me encantaría que todos estuviéramos hablando, que todas eran necesarias. Desde la primera nos lo dejó claro esa película, que sin tristeza no había alegría. La tristeza requiere llegar. Si no hay un motor para que tú midas tu tristeza y tu alegría, ¿cómo vamos a saber qué es luz si no existe la oscuridad? ¿Cómo vamos a saber que está oscuro si no existe la luz? Requerimos contrastes para podernos dar cuenta que hay alegría y que hay tristeza. Entonces, el mensaje verdaderamente es integrar todas las emociones. No eres una, no te encasilles en esa. Hay una que predomine, hay una que requieras trabajar, pero en realidad tienes la capacidad de ser todas las que te propongas. Porque al final, la mejor o la peor de las noticias es que... depende de ti. Muchísimas gracias. Bye. Gracias. Bye bye, bye bye.